Estás en sintonía al de aire. Conoce tus derechos con la doctora Ana Mata. Muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos al programa favorito de todos los lunes, Conoce tus derechos, aquí en tu emisora Radio Sintonía 1420 AM. Cada lunes estamos acá con ustedes complaciendo peticiones, conociendo el derecho, sobre todo el derecho a nivel de condominios, el derecho civil, ese derecho que muchas veces dejamos de lado. Vamos a comenzar con la frase del día, frase de nuestro siempre querido Papa Francisco. Tener un lugar a donde ir se llama hogar, tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas se llama bendición. El Papa Francisco, portavoz de los pobres, superó una férrea resistencia y falleció hoy, 21 de abril, a los 88 años. Es por ese motivo que hoy no tendremos la sección de entrevista horizontal, porque este espacio lo dedicaré a conmemorar la vida del Papa Francisco, narrando un poco sus actividades relevantes de su vida papal, así como las actividades relativas a la bondad, a la gran bondad que él tuvo con muchísimas personas. Él fue un papa, como decía yo, un papa de calle. Él estuvo con los migrantes, estuvo con los más necesitados. Incluso en su vestimenta, siempre utilizaba esa vestimenta blanca, más sutil, más sencilla. Siempre fue un personaje que marcó un hecho en la historia del mundo. Y hoy, debido a mi fe cristiana, no puedo más que enaltecer su obra, invitándolos a compartir sus opiniones sobre el legado de su amor, su respeto y aceptación que dejó para el mundo entero. Ese mensaje de paz, amor y aceptación que dejó el Papa y que debe ser releído y compartido en todos los condominios de Venezuela. El Papa Francisco, con su sencillez, coraje y empatía, trajo al Vaticano el tema de la igualdad. Él criticó vigorosamente esos modelos económicos que llevaron a la humanidad a producir tantas injusticias que vemos a diario en los condominios, la mayoría de las veces por falta de empatía, por falta de ponerse en el zapato del otro, siempre la parte económica, y no vemos la parte espiritual o la parte emocional o la parte real de cada ser humano. El Papa Francisco nos mostró que ese modelo que seguimos, y digo seguimos porque muchos de nosotros a veces también tenemos muchos detalles que generan desigualdad entre los países y las personas. Como decía mi mamá, o todavía lo dice, gracias a Dios la tengo viva, el dinero se hizo para cubrir necesidades y para darse gustos, nunca para tratar de humillar a otra persona porque tengas más. Fíjate que en ese mismo modelo, él siempre se colocó al lado de aquellos que más necesitan, los pobres, los refugiados, los jóvenes, los ancianos, las víctimas de las guerras y de todas las formas de prejuicio, los migrantes. Venezuela ahorita es un país migrante y muchos de esos migrantes tuvieron ese apoyo del Papa Francisco. El Papa Francisco nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, con valentía, con un amor universal, especialmente a favor de los más pobres y los más marginados. En los condominios muchas veces vemos personas muy marginadas por maltrato de otros, por falta de consideración, por falta de empatía, sobre todo por falta de respeto, porque estamos dejando de un lado la fe cristiana, estamos dejando de un lado ese amor a Dios, ese respeto, o como decía mi abuelita, mi nona querida, debemos ser temerosos de Dios para evitar ser esas personas que actuamos de manera, vamos a decir, desagradable, por no darle otro nombre más feo. El Papa Francisco hizo un genuino esfuerzo por acercar la iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera que está en segundo plano. Y no es que yo sea la más católica del mundo y que vamos a decir hoy vamos a hacer una misa, no. Pero tenemos que reconocer que la parte espiritual muchas veces la estamos perdiendo dentro de los condominios. Pareciera como que es más importante maltratar al vecino, maltratar a la persona de la tercera edad, ofender, dejar el respeto, la empatía de un lado. Si bien el Papa no se mostró tan comprometido como de costumbre este domingo debido a su estado de salud, logró dirigirse a una gran multitud de fieles. Fíjense que vamos a
tomarnos de la mano, como dice José Luis Rodríguez, se me cayó la cédula, y vamos a caminar para buscar ese camino de la paz, para perseguir el bien común, para construir una sociedad más justa, más equitativa dentro de tu comunidad, para que ese magisterio y ese legado que nos dio el Papa Francisco no se pierda. El Papa Francisco impartió su tradicional bendición de Pascua desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y marcó su aparición más destacada desde que recibió el alta hospitalaria. Él fue el primer Papa latinoamericano. Mis hijos hoy me dicen, ¿en serio, mami? Pero él hablaba en otro idioma, en italiano. Y yo sí, era un hombre muy educado. Fue el primer Papa latinoamericano, orgullo para todos nosotros. Y él enfrentó una resistencia feroz dentro de la iglesia. Y ustedes dirán, ajá, pero ¿por qué tanto el Papa? Uno, porque falleció y es un acontecimiento mundial. Quiero conmemorar su muerte. Y otro, porque él dejó un legado con relación a la empatía, al respeto, a la consideración del otro. Y eso en los condominios está ausente, normalmente está ausente. Vamos a narrarles un poquito quién fue el Papa Francisco, para aquellos oyentes que no lo tienen quizás muy preciso. Van a escuchar un poco de lluvia porque estamos en mi casa y el techo en la terraza es de esos que son así como que sobresalen y pues allí se escucha un poco la lluvia. Y eso que está cerrada la ventana. Bueno, el Papa Francisco nació en Argentina, hijo de inmigrantes italianos, por eso es que su apellido era Bergoglio. Él nació en 1936. Fue el primer latinoamericano y miembro de la Orden Jesuita. Ay, la garganta. Fue elegido Papa en el año 2000. El primero en la historia de la Iglesia siendo latinoamericano. Fue el primer Papa que se autodenominó Francisco. El pontífice argentino se ganó rápidamente la reputación de ser un modernizador con una visión abierta, porque lo llevó a hablar con valentía sobre crisis humanitaria, migración, guerra y hasta cambio climático. De hecho, él tuvo esa mentalidad elitista del clero, porque él siempre exigía un enfoque compasivo hacia los católicos divorciados, homosexuales. Insistía en que la iglesia los acogiera a todos. Y yo, tomando en consideración ese enfoque, le insisto a todas las comunidades de los condominios en Venezuela que sean más empáticos, que traten de respetar a su vecino, que traten de entender que todos somos hijos de Dios y todos finalmente vamos a lograr vivir en armonía dentro del condominio en la medida que actuemos tomando en cuenta el espíritu, tomando en cuenta el corazón, los sentimientos, la empatía. Fíjense ustedes que el Papa Francisco tomó una serie de medidas para sanear la corrupción financiera en el Vaticano, corrupción que a veces vemos en los condominios. Él combatió la lacra del abuso sexual clerical, incluyó leyes para responsabilizar a los obispos por encubrimiento. Si bien es cierto que muchas personas dicen que tomó tarde la justicia, pero lo hizo. Él también buscó ampliar el papel de las mujeres que trabajan en el Vaticano y autorizó a los sacerdotes a ofrecer bendiciones a las parejas del mismo sexo. Esto fue muy criticado por muchos porque decían, wow, la iglesia. Pero finalmente, como decía el Papa Francisco, todos somos hijos de Dios. Él construyó puentes con el mundo musulmán, primera vez en la historia del papado. A la vez buscaba desempeñar un papel de pacificador ante los conflictos globales, en Ucrania, en el Medio Oriente. Y sus reformas lo llevaron a enfrentar una resistencia, inigualable, porque los ultraconservadores de la iglesia, esas personas que rezan pero no aportan, esos católicos progresistas consideraban que deberían haber ido más allá al permitir una ordenación sacerdotal de hombres casados. Eso lo dijo el Papa, porque él decía que modificar esa doctrina oficial sobre la homosexualidad y dar mayor espacio a las mujeres en el ministerio podía mejorar si se permitían sacerdotes que estuvieran casados. Yo pienso que sí. ¿Qué opinan ustedes? A pesar de tomar una serie de medidas drásticas, Francisco tampoco logró sofocar ese escándalo del abuso sexual y otras formas de abuso que plagiaron la Iglesia Católica. Fue una vergüenza que él mismo asumió como su responsabilidad de erradicar y continuó dañando a la Iglesia institucional en múltiples países. Los últimos días el Papa los dedicó a la Iglesia,
dedicó sus últimos días al servicio de la iglesia, participando al máximo en la celebración de la Pascua, el momento culminante del calendario cristiano. Él como que sabía que ya estaba en sus últimos momentos y no se dedicó a descansar, sino dio todo de sí por todos sus feligreses. Un hombre admirable. Y la pregunta que me hicieron hoy mis hijos esta mañana, me dice, ay, ¿ahora qué ocurre? Después de la muerte del Papa, ¿qué pasa? ¿A dónde van las cosas? ¿Qué sucede ahora? Bueno, después de la muerte del Papa Francisco, viene un periodo de luto en el Vaticano. Se marca el inicio de un proceso milenario para elegir un nuevo pontífice. Es un procedimiento arraigado en la tradición, pero se ha actualizado sutilmente para el mundo moderno. Se llama el interno papal, italiano. El periodo entre la muerte de un papa y la elección de otro comenzó con el fallecimiento del Papa Francisco. Los cardenales deben decidir ahora exactamente cuándo se celebra el funeral y posteriormente cuándo comenzará el cónclave. Sin embargo, gran parte del cronograma está predeterminado. La muerte del Papa desencadenó el inicio de 9 días de luto, conocido como los novendiales, y el Papa debe ser enterrado entre el cuarto y el sexto día después de su fallecimiento. Esto me pareció importante compartirlo con ustedes porque muchas personas no lo saben. Muchas personas dicen, ajá, se murió y ahora lo eligen, ¿qué pasa? Entonces me pareció interesante compartirlo con mis oyentes el día de hoy porque es algo que impacta al mundo entero. El cuerpo del Papa también debe ser exhibido, evidentemente, porque es una persona pública a nivel mundial, en la Basílica de San Pedro como muestra de luto, y se celebrará una misa cada día, lo que nosotros llamamos los novenarios acá en Venezuela. Los dolientes hicieron largas filas para ver el cuerpo del Papa Juan Pablo II, el último Papa en ejercicio que falleció en el 2005. Luego todos los cardenales menores de 80 años se reúnen en el Vaticano para elegir al sucesor de Francisco. La elección de un papa suele tardar entre 2 y 3 semanas tras la muerte de su predecesor. Aunque no puede extenderse un poco más, podría, si los cardenales tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre un candidato particular. Entonces, bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy, acá en tu programa Conoce tus Derechos, porque no podíamos dejar pasar un acontecimiento tan triste para el mundo entero. Perdimos a un gran hombre, perdimos a un gran papa, un papa que fue noble, fue humilde y lo más importante, dejó un legado, dejó un mensaje. Seamos empáticos, seamos unidos, respetemos el uno al otro, tengamos corazón, no olvidemos la parte espiritual. Y eso va a ser la mala costumbre el día de hoy. ¿Cuál es la mala costumbre del día de hoy? No ser empático con tu vecino. Esa es la mala costumbre del día de hoy. No podemos dejar de ser empáticos, no podemos dejar de pensar que el de la puerta de al lado o la puerta del frente muchas veces está más cerca de nosotros con nuestros familiares. Nuestros familiares quizás están fuera de Venezuela. Nuestros familiares quizás ni siquiera están vivos. Pero el vecino de al lado, el vecino del frente está allí. Te caes, tienes un mal momento, tienes un accidente. El que va a estar al lado tuyo es tu vecino. Entonces vamos a tratar de convivir en armonía. ¿Y saben qué es lo más importante para poder vivir en armonía? Vivir adecuadamente, actuar como debe ser. Uno de los mayores problemas que tenemos en el condominio en Venezuela es la falta de actuación consciente, es la falta de transparencia y, como dije recientemente en uno de mis posts en Instagram, la gran falta de respeto. Es por ello que siempre hago un llamado a que todas las personas que forman parte del condominio, que forman parte de las administradoras y aquellas personas que son aliados, colaboradores de los condominios, a ser armoniosos, a tratar con respeto a tu vecino, que si estás en mora, que si la persona no está al día, que si la persona no bajó a la asamblea, busca la manera amable o legal
de solucionar los conflictos. Olvídate de sanciones, olvídate de insultos, olvídate de ofensas. Porque yo siempre he dicho, más se logra con miel que con hiel. Y en los condominios que yo administro, en los condominios que yo asesoro, hemos logrado tanto. Hemos logrado recuperación de personas en mora con un 80% de mora y hemos logrado que la mora llegue a cero. Hemos logrado que la mora llegue a un 5%, ese 5% pues hay que demandar. Pero es necesario para lograr ello que las personas que trabajan en el condominio, que la administradora del condominio sea transparente, que ponga de su parte, que colabore. Yo me he tenido que poner cuesta arriba con algunos condominios, porque de repente las personas de la junta de condominio, que son quienes efectivamente me contratan, por estar facultados de acuerdo al artículo 20, literales de la ley de propiedad horizontal, esas personas cuando me contratan tienen un norte, rescatar su comunidad. Y lo hacen con coraje, con pasión, con trabajo, con sazón. Están encima. Vamos aquí. Mire, doctor, aquí están los documentos. Aquí conseguí esto. Este vecino paga, este no paga. Realmente ponen de su parte. Pero hay personas de las administradoras que nos echan a perder todo el trabajo. Nos dan tarde los recibos. No van a firmar el poder a tiempo. No nos dan los documentos necesarios para poder actuar ante un tribunal cuando la persona ya se agotaron todas las vías para poder realizar un cobro extrajudicial. Nos ha pasado que cuando ya estamos en un proceso de conciliación verdadera con el propietario en mora, ya estamos llegando a un feliz acuerdo, emite un recibo donde coloca una multa. Por Dios, señores, ningún administrador de condominio tiene facultad para imponer multas. Muchas personas se agarran de esto de que es que en el recibo, en el documento de condominio dice, mira, hay colegas y respeto su criterio, pero no lo comparto, que dicen que el documento de condominio, por estar registrado, lo que dice allí es valedero ante terceros y es ley. Pero si va contra la ley, si va contra los derechos constitucionales, si va contra lo establecido en nuestra Constitución, si va contra lo establecido en el Código Civil venezolano, no puede aplicarse. Debe ser desechado. Debe ser desechado, porque no podemos permitir que la ilegalidad se apodere de nuestra comunidad. Y hoy estamos acá en Radio Sintonía 1420 AM, en el programa Conoce tus Derechos, hablando un poco más de espiritualidad, un poco más de los seres humanos que somos y que vivimos en condominio. Porque resulta ser que en el condominio vivimos seres humanos, vivimos personas con espíritu, personas con fe, yo en Dios, otros en sí mismos, otros en otra fe, otras religiones, pero con creencias de algún tipo. Y es a través de Radio Sintonía 1420 AM que quiero hacer llegar a todos los radioescuchas del día de hoy esa necesidad que tenemos, como nos enseñó el Papa Francisco, de imponer lo espiritual sobre lo material. Porque es la única manera, señores, que podamos vivir en paz, aplicando los valores que nos inculcaron nuestros padres. Porque nuestros padres siempre nos decían, por lo menos a mí, y me imagino que muchos de ustedes también, te pelaban los ojos, quédate quieto, saluda a la señora, diga buenos días, diga gracias, eso no se toca, no abra la nevera de casa ajena. Todos esos detallitos que nos decían. Mi mamá siempre me dice, Anita, uno tiene que trabajar en la vida para poder cubrir las necesidades de su familia, darse sus gusticos, ¿cómo no? Pero nunca olvidar que hay personas que desean tener la vida que nosotros tenemos. Nunca olvidar que hay personas rezando por tener un poquito de lo que nosotros no agradecemos. Nosotros tenemos tanto cuando tenemos salud. Cuando tenemos salud, la vida es perfecta. Porque teniendo salud podemos lograrlo todo. Ya todo lo demás depende de que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo. La facultad y la decisión depende solo de nosotros. Tienes un apartamento, un local comercial, una casa vacacional, una casa residencial, un galpón,
Tienes una propiedad que lograste con tu trabajo, por herencia, por crédito, con esfuerzo, y ahora la vas a dejar perder porque el vecino no te cae y no vas a ir a la asamblea porque la del condominio es grosera, o porque crees que la administradora está robando, porque no te rinde cuenta, porque no te da la cara, y entonces te echas a morir. Deja la apatía de un lado, deja la apatía, participa. Recuerda que lo que está en juego es tu propiedad. Si tú no colaboras con tu propiedad, eres tú el que va a perder, porque todo lo que invertiste para obtener ese bien que muchos desearían tener, se va a desvalorizar. Y no hablo nada más del pago, que obviamente es vital. Tenemos que comprometernos con nuestras obligaciones, tenemos que asumirlas y tenemos que cumplirlas. Porque si nosotros no cumplimos nuestras obligaciones, si nosotros no asumimos nuestras obligaciones, lamentablemente va a traer consecuencias. Y las consecuencias generalmente son nefastas. Dentro de un condominio no solo se limita a pagar el recibo, se limita a cuidar las áreas comunes, se limita a respetar la copropiedad, que es esa área que compartimos todos. Vivir en condominio es participar en las asambleas. Vivir en condominio es hacer un reclamo formal, por escrito, ante las autoridades competentes de ser preciso, cuando existe alguna irregularidad dentro del condominio. Vivir en condominio es ser esa persona que protege su propiedad. Es esa persona que no permite que cualquiera entre a su edificio a romper o destruir las cosas. Es esa persona que apoya y que va a las asambleas y participa como miembro del condominio y que prende la bomba de agua y que está pendiente de que viene el hombre del ascensor y que está pendiente de que el muchachito que se montó no le dé patadas al ascensor y que si está con la pelota no me ensucie las paredes del edificio. Ay, que la vieja chismosa, no. Es tu propiedad. Y si tú consideras que de una u otra manera tu propiedad está siendo vulnerada en el sentido de que la persona que está administrando está tomando tu dinero arbitrariamente, se lo está embolsillando, como decimos en Venezuela, y no está cumpliendo con su administración cabal y no está realizando los cobros oportunamente, efectúa el reclamo. Convoca una asamblea, te has facultado para ello, la misma ley de propiedad horizontal lo establece. No solo el 33% cuando hablamos de ciertas cosas, pero cuando hablamos de malversación, cuando hablamos de mala administración, de no rendición de cuentas, un solo propietario puede solicitarlo. Cuando hablamos de destituir al administrador, entonces si tienes las herramientas que te otorga la ley para reclamar lo que tú consideras que está fuera de la ley, utilízalas. Que no te cae ningún vecino, hazlo tú solito, pero hágalo. Lo más importante siempre es que participes. Y si no quieres participar en nada y quieres dejar que todo se caiga, sigue escuchando mi programa, sígueme siempre por Instagram para lograr convencerte. Me voy a poner como esas personas religiosas que quieren convertirte en la religión. Yo no quiero convertirte en ninguna religión, solo quiero que cumplas con tus obligaciones. Obligación de pagar, obligación de reclamar, obligación de estar allí, obligación de participar dentro de tu condominio, obligación de ser justos, obligación de ser respetuosos. Porque qué importante y qué bonito es cuando tú vives en una comunidad de personas que colaboran entre sí, que se ayudan entre sí. Una de las cosas que más afecta a nuestros condominios en Venezuela es la morosidad. Y cuando tú te pones a analizar a detalle, a conversar con cada uno de los propietarios el motivo de la morosidad, nos encontramos con tantas situaciones ilegales, situaciones fuera de ley, que son las que llevan a esa morosidad. Yo recientemente tomé no tan reciente, en octubre, tomé un grupo de una comunidad para asesorarlas en condominio y tenían muchísimas cosas fuera de la ley, muchísimas actuaciones
vamos a decir, no eran ilegales porque no estaban cometiendo un delito, no eran ilícitas, pero sí estaban todas fuera del marco de la ley. Pero no por mala fe, sino por falta de asesoría. Por falta de asesoría jurídica. Ellos fundamentaban sus asambleas en el Código de Comercio, cuando no se debe, porque todo lo relativo al condominio es a través del Código Civil, porque es una relación netamente civil. Y a medida que fuimos organizando, y a medida que fuimos armando, y convocamos por la prensa, cosa que tampoco hacían, y realizamos la asamblea como se debe hacer, y convocamos a los vecinos, ha ido cambiando. Y los morosos más terribles han ido pagando. Y el edificio poco a poco se está recuperando. Entonces, cuando las cosas funcionan, sin sanciones, sin multas, sin gritos, sin ofensas, con respeto, con cortesía, con empatía, las cosas se solucionan. ¿Qué se los digo yo? Mira, son 33 años en este tema, 27 como administradora. Y en Sean Consultores, la empresa que represento, que es el mejor aliado que podrías tener en tu condominio, tenemos muchas opciones. Una de las opciones que nosotros tenemos en Sean Consultores es la asesoría legal permanente. $50 al mes. Y tienes asesoría legal permanente, no administración. Ojo, no vayas a confundir eso. Administración tiene otros montos que se pagan por apartamento y que tampoco son tan altos. Nosotros tenemos administraciones hasta de $1 mensual por apartamento, dependiendo del número de inmuebles, de la ubicación, de lo que vayamos a hacer dentro de la administración. Todas las administraciones no son terribles. Lo único que necesita tener una administradora de condominio es transparencia. Rendir las cuentas, explicar en qué está gastando, mostrar su factura fiscal, emitir un recibo coherente. Porque una de las cosas que también sucede mucho en el condominio es que emiten recibos como que fueran para otro edificio. ¿Que cómo así? Bueno, imagínate tú que en tu edificio, un edificio, no sé, ponte de 40 propietarios, donde la mayoría, ponte un 80% de los propietarios son de la tercera edad, tienen un ingreso, vamos a decir, disminuido, poquetico, chupetico, y emiten unos recibos de condominio de $80. Por favor, ¿ustedes quieren que paguen o quieren que estén en mora? Cuando los verdaderos gastos del edificio no superan los $20. Y todo lo demás es que nos vamos a colocar el fondo del fondito. He visto fondos de reserva del 100% del recibo de condominio. O sea que si tus recibos salen en $20, tú pagas $20 más de fondo de reserva. ¿Pero qué es eso? Y lo peor del caso es que entonces van a reparar el ascensor y te piden una cuota especial. Y yo digo, ay, el fondo de reserva que estaban pagando, no, eso se gastó porque los morosos que no pagaron. No, porque claro, ¿cómo no va a haber morosidad? Si las personas, estamos en un país donde la situación económica no es la mejor del mundo. Estamos en un país donde hay muchísimas personas en desempleo. Estamos en un país migrante, donde la mayoría de la gente joven se ha ido y los que han vuelto están buscando trabajo desesperadamente. Estamos en un país donde la tercera edad son los que están mandando, porque es lo que más hay. Donde vemos a los abuelos llevando a los muchachos para el colegio, donde la plata no alcanza. Entonces no podemos inventar administraciones que no van de la mano con la realidad del propietario que ocupa ese inmueble. Tenemos que tener coherencia cuando administramos, tenemos que tener sensatez, tenemos que tener las ganas de hacer las cosas bien. Fíjense que una de las cosas que más afecta al condominio, una de las cosas que necesitamos forzosamente que ocurra dentro del condominio, es educarnos, es aprender. Es como digo yo en mi programa, es conocer tus derechos. ¿Y cómo lo haces? Estudiando. Nosotros en Sean Consultores les ofrecemos diplomados, foros, talleres, masterclass, de manera que las personas se eduquen dentro del condominio y sepan actuar correctamente. Porque ¿qué sucede cuando tú actúas sin conocer la ley? Cometes errores. Errores que finalmente afectan el desarrollo de la actividad administrativa dentro de tu condominio. Las personas comienzan a no pagar, las personas comienzan a molestarse, empiezan a existir esa cantidad de situaciones que no van de la mano con la realidad. Las personas comienzan a decir, oye, pero ¿qué está pasando?
¿Por qué tú me estás cobrando a mí un fondo del fondito del fondote cuando tú sabes que aquí la mayoría de las personas no supera un ingreso de $100 y me está poniendo un recibo de condominio de $100? Entonces, ¿qué no comemos? Hay que ser coherente, muy coherente. Por eso yo los invito al taller, un taller presencial que vamos a dictar el 31 de mayo en Caracas, en Las Mercedes. Va a ser el día sábado 31 de mayo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En ese taller vamos a tener ejemplos y casos prácticos donde tú vas a tener tus dudas y tus preguntas y las vamos a ir resolviendo con todos los presentes. Tienes que llevarte tu ley de propiedad horizontal, tienes que llevarte tu código civil y si no lo tienes, allí vamos a tener algunos para la venta. Vamos a tener a la venta ese día mi libro Cómo vivir legalmente en condominio, que los ejemplares llegan la próxima semana, aproximadamente en 1 o 2 semanas. Los nuevos, la tercera edición, qué emoción. Sí, ya llevamos 3 ediciones del libro. En ese libro nosotros enseñamos cómo tú debes actuar dentro del condominio legalmente. Y en esos talleres, ese taller que vamos a dictar el 31 de mayo en Las Mercedes, puedes participar si eres propietario, miembro de junta, administrador, estudiante de derecho, abogado, un propietario que quiere saber cómo debe funcionar correctamente un condominio, debe participar en ese taller, porque solo así aprenderá cómo se hacen las cosas, como digo yo, cómo se bate el cobre. Porque si tú no sabes, no estás al tanto y pasan una cantidad de irregularidades y no sabes a dónde acudir, o te consigues, como me ocurrió recientemente, fui a una asamblea de propietarios invitada por un propietario y me consigo que la administradora, que es administradora de una junta de condominio que yo represento, hemos ido al tribunal cuando yo la asisto, no soy su apoderada. La señora dice que mi cliente no puede participar porque tiene 2 meses de mora. Yo digo, ay, Dios mío, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo puede ser posible que una administradora de condominio no sepa que eso es ilegal? Y yo, Dios, y estaba acompañada de un abogado, que además es su hijo. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Y entonces los miembros de la Junta apoyaban esa decisión porque tampoco conocen el derecho. Entonces es importante educarse, es importante participar, educarse, conocer. Para ese tipo de situaciones tú las rebates tú mismo, tú solito. Tú asistes al taller, aprendes cuál es el artículo, aprendes qué es lo que debes hacer, a dónde acudir, cuál es la solución. Eso lo enseñamos en Sean Consultores. Y aparte de publicidad, porque claro que me hago publicidad, si no me hago publicidad yo misma, ¿quién? Bueno, uno tiene que quererse a sí mismo, hacerse publicidad, como dice por ahí, mí misma, quiérete mucho, mí misma, mira, mí misma, tienes que hacer las cosas como es, porque claro que así es. Entonces, en esos talleres que debes participar para poder aprender todo lo relativo a tu vivencia dentro del condominio. Fíjense ustedes que nosotros en Sean Consultores y yo, particularmente yo, Ana Mata, damos asesorías online, unas gratuitas, otras no tanto. ¿Por qué? Porque yo puedo darte un tip. Mira, tengo una situación X, se me está cayendo el techo y la Junta no quiere repararlo, ¿qué hago? Y yo les digo, bueno, mira, una cartica a la Junta, a la administradora, a todos los vecinos, pégale los carteles, mándala por el grupo de WhatsApp, mándala por el correo, pégale en la cartelera, pégale en el ascensor, espera 5 días, no te responde, empieza a reparar tus cosas, porque así te da facultad el artículo 21. Listo. Pero ya cuando es algo más, que tenemos que hacer una carta, mira, vamos a hacer una convocatoria, ¿a dónde acudo? ¿A qué tribunal? ¿Me la puedes redactar? Yo tengo un primo abogado. Ya ese tipo de cosas no, ese tipo de cosas generan una asesoría que cobro, porque pues yo también hago mercado, ¿no? Y además que ese es mi trabajo. Y entonces, últimamente, en esos tips que damos a través de Instagram a nuestros seguidores y que damos acá en Radio Sintonía 1420 AM a nuestros radio escucha, hemos tenido la gran satisfacción el día de hoy, casualmente, 3 personas que nos escribieron dándonos las gracias porque siguiendo nuestras orientaciones a través de Radio Sintonía y a través de Instagram, han logrado solucionar la situación que tenían en su condominio. Y eso me llena de gran satisfacción porque sé que estamos llegando a las comunidades, sé que estamos logrando el cometido.
Y es que las personas participen, es que las personas dejen de lado la apatía, es que las personas conozcan sus derechos y lo más importante, que cada día quieren aprender más. Y eso es lo que yo busco a través de este programa. Este programa Conoce tus Derechos, que vemos todos los lunes a través de Radio Sintonía 1420 AM, los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde, y que además puedes ver nuevamente a través del canal de YouTube Doctora Ana Mata, y que transmitimos algunas partes también por acá por Instagram, el live que siempre hacemos en nuestro programa. En este programa lo que yo busco es que las personas conozcan sus derechos, es que las personas sepan cómo actuar dentro del condominio, es que cada vez en los condominios de Venezuela se logre tener la armonía para que los venezolanos tengamos la vida que merecemos. Porque no puede ser que con tantas cosas que hemos pasado los venezolanos también tengamos problemas en nuestra casa. Problemas en nuestra casa porque nuestro condominio es nuestra casa. Yo tengo una clienta en La Quinta, en Los Teques, la señora Rosario, que ella dijo un día que me robé esa frase para mí: nuestro condominio es nuestra casa grande. Y si es nuestra casa, ¿cómo no la vamos a cuidar? ¿Cómo no la vamos a defender? ¿Cómo no la vamos a apoyar? ¿Cómo no vamos a estar allí reclamando lo que no debe ser? Ciertamente. Entonces vamos a apoyar a nuestro condominio con participación activa, con reclamos coherentes, con respeto. Vamos a ver qué me dice por acá los seguidores de Instagram. Les voy a responder algunas de las preguntas. Por acá me dice Mili Lairet: alegan que el documento de condominio es el que vale y vulneran todos los derechos de los propietarios. Ni con soporte legal la Junta lo quiere aceptar. Bueno, mi señora, en esos casos, mientras más participación haya, anulan esa asamblea y prohíben que se lleve a cabo, porque no puede ser que una asamblea se desarrolle estando fuera de la ley. Si ustedes están unidos, los propietarios, en armonía, para impedir ese tipo de abusos, ese tipo de ilegalidades antijurídicas dentro de su condominio, no se llevan a cabo. Y si se llevan a cabo porque la apatía todavía domina tu condominio y no permiten que actúen como debe ser, entonces en esos casos tú tienes que agarrar y buscar asesoría jurídica, porque eso tiene solución, porque ese tipo de situaciones hay que anularlas, arrancarlas de raíz. Ay, no quiero ni toser, porque cuando toso como que me arde más la garganta y ya no me atrevo ni a tomar agua. Cuando tomo agua siento que me arde más la garganta. Qué horrible. Y a mí que me encanta hablar. Ay, deme 2 minutos. Bueno. Ay, 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 mi gargantita. ¿Por qué? ¿Por qué será, vale, una persona que le gusta tanto hablar como yo? Es que me mojé en la lluvia. Y entonces, bueno, cuando me mojo, me pasa esto. Bueno, hoy, fíjense que las cosas de Dios son perfectas. El tiempo de Dios es perfecto. Mi garganta está ya, que no puede más. Y llegamos al final del programa. No es que esté contenta, porque siempre que llegamos al final del programa para mí es así como que, ay, qué rápido se fue el tiempo. Es que como las cosas son buenas, el tiempo se va volando. Entonces por eso nos despedimos. Hoy nos despedimos de Conoce tus Derechos aquí en Radio Sintonía. No sin antes agradecer a quienes hacen posible que hoy y cada lunes, miércoles y viernes estemos con ustedes. A Ana Obregón, a Toti Pocaterra y a Ronald Pompa, que nos acompañan en la Dirección General, Coordinación y Producción y en los controles, por supuesto. Muy especialmente agradezco a todos ustedes quienes con su sintonía, interacción y sobre todo su gran cariño hacen posible que Conoce tus Derechos siga llegando a cada hogar venezolano, para lograr que conozcas tus derechos y no permitas que los vulneren. Agradecemos a Sean Consultores, la administradora de condominio que necesita tu comunidad, que ofrece una gestión transparente y eficiente. Agradecemos a Vinos y Algo Más, la mejor manera de tener un evento. Galletas Ángela, que evoca a la familia con su receta caserita y única. Mecánico Carol, tu mano amiga en la vía. Bolsas Plásticas Duarte, la solución a tu condominio. Servías ascensores a tono y sin pagar más. Reparaciones en tu condominio. Bueno, el servicio integral es Lama lo resuelve. Y si de marketing se trata, nada supera a Ángelos, la publicidad que tu negocio necesita. Los invitamos a un próximo encuentro por Radio Sintonía 1420 AM, en tu programa de siempre, tu programa favorito de todos los lunes, miércoles y viernes. Conoce tus derechos. El próximo 28 de abril estaremos conversando sobre los efectos nocivos de la falta de respeto
dentro del condominio. Sí, señor, la falta de respeto y mucho más. Estaremos de la mano de una experta que nos va a explicar cómo ese maltrato hacia los vecinos nos afecta internamente. Que Dios me los bendiga. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo lunes 28 de abril aquí en Conoce tus Derechos.